Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Alexander Marina Coutinho, maestro en Ingeniería de la Construcción, y hoy les traigo a presentar este pequeño video tutorial denominado Esfuerzos simples de una estructura, con la finalidad de que estudiantes de Ingeniería y Arquitectura amplíen sus conocimientos en temas de esfuerzos, estructuras de concreto y estructuras metálicas, también dedicado a profesionales de diseño y la construcción. Bien, para entrar directamente al tema, tenemos que ir a una definición simple, definición de Wikipedia, definición de Google. ¿Qué es un esfuerzo? Pues es una fuerza interna que soporta una estructura como resultado de cargas externas. Por ejemplo, una persona sentada en una silla es una carga para la silla. La carga externa es la persona y la silla experimenta esfuerzos en sus miembros, como son las patas, donde soporta o resiste un esfuerzo de compresión. Como una idea, puede pensarse que si no hay carga, la silla tiene un esfuerzo por peso propio, es decir, su mismo peso de la madera, del peso específico de la madera, del metal que está hecho, está haciendo tener un esfuerzo, pero es mínimo. Bien, ¿cuáles son los esfuerzos que una estructura de concreto, de acero, de madera manifiesta? Primero, pues tenemos que pensar que estas construcciones tienen personas viviendo dentro de esta construcción, tienen pesos sobre las azoteas, sobre los pisos, el peso propio de la columna, el peso propio de la trave, le produce esfuerzos. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Pues primero tenemos el esfuerzo de cortante. Este esfuerzo de cortante explicaremos su definición, diapositivas adelante. El esfuerzo de torsión, que también se da en las construcciones, es muy conocido, no tanto como el cortante. Tenemos la tracción, también, que es otro esfuerzo muy representativo. Tenemos esfuerzos de flexión en losas, en traves, en vigas. Y tenemos por último el esfuerzo de compresión. Compresión en columnas, o es más sujeto a este tipo de elementos. Y por ahí se escucha muchas veces algún esfuerzo que es la combinación de la flexión y la compresión, llamado flexocompresión, que no es más que una combinación de estos dos, muy sujeto a columnas y algunas traves por ahí. Bien, ¿qué es un cortante? ¿Qué es el esfuerzo cortante, jóvenes y colegas, amigos que me escuchan? Pues la definición sencilla es que es el esfuerzo interno resultante de tensiones paralelas, es decir, dos fuerzas contrarias que se encuentran en una sección, una trave, una columna, logran romper en dos partes o en múltiples pedazos una viga o una columna. Quise poner estas imágenes porque es aquí donde yo les muestro cómo en una sección, en una trave, comúnmente estructura metálica, por ejemplo, ponemos atiesadores para reforzar estos esfuerzos en las uniones, porque la teoría estructural nos dice que los esfuerzos de cortante se dan muy fuertes en las uniones donde se unen columnas y traves, y es ahí donde, cuando hacemos estructuras de concreto, ponemos muchos estribos juntos para soportar esos esfuerzos grandes de cortante, donde el esfuerzo es grande y tiende a partir las secciones de vigas y columnas. En vigas metálicas ponemos atiesadores, a veces algunas cartelas para recibir momentos cortantes, pero ese es el esfuerzo cortante. Son tensiones paralelas donde dos fuerzas se encuentran, tienden a partir una pieza en dos partes. Bien, ¿qué es un esfuerzo de torsión? El esfuerzo de torsión es aquel en el que actúa sobre un objeto tendiéndolo a retorcerlo o girarlo en dos direcciones contrarias. Es decir, se da dos vectores, dos fuerzas contrarias girando sobre un solo eje, producen que la pieza
tienda a torcerse. Mecánica, vemos ejes, flechas que se tuercen por dos fuerzas contrarias. En estructuras de concreto y acero vemos edificios, columnas siendo giradas por fuerzas externas. Y en edificios van a ver muchos jóvenes y colegas, amigos míos, que cuando un edificio se dibuja con excentricidades porque hay elementos como cubos de escaleras, porque hay elementos de masas muy rígidas sobre plantas arquitectónicas que provocan una excentricidad, esto va a provocar que el edificio tienda a torcerse. Es ahí donde vemos que hoy los modelos de computadora nos llevan a que tenemos que arrastrar, poner brazas en los laterales de edificios para evitar que la torsión dañe severamente el edificio. Ese es el esfuerzo torsión en estructuras. Bien, tenemos también los esfuerzos de tracción. Estos esfuerzos de tracción conocidos mucho más en cables. Se denomina tracción al esfuerzo interno que está sometido un cuerpo por la aplicación de fuerzas que actúan en sentidos opuestos. Aquí no hay un giro de la pieza. Aquí hay una fuerza que jala de un lado y jala a otro lado. Comúnmente cuando jugamos a ese juego de jalar la cuerda, pues es el ejemplo más claro, ¿no? Personas jalan de un lado, personas jalan del otro lado, la cuerda tiende a estirarse. Y en estructuras de acero y de concreto, ¿dónde podemos ver estos casos? En puentes atirantados, ¿no? Ahí vemos muchos cables. El cable de esta catenaria logra esta tensión, está trabajando a tracción o tensión. Los cables que están colgando de estas losas también están trabajando a tracción únicamente. La pila que está sosteniendo este puente está trabajando con presión. En una armadura tipo Warren o tipo Pratt, pues tenemos elementos como los que están a tensión, que son los rojos, en el cual están siendo estirados por una parte, jalados por una y estirados por otra. En una grúa mecánica de construcción, pues tenemos cables que están cargando también. Son elementos de ejemplo que nos ayudan a entender que es un esfuerzo de tracción. Bien, tenemos al cuarto esfuerzo, que es el esfuerzo de flexión. ¿Dónde se da la flexión? La flexión se da en traves, la flexión se da en losas, también se dan en columnas, se da en la mayor parte de elementos, pero muy común en losas y traves. ¿Qué es la flexión? La flexión es la acción y efecto de doblar el cuerpo o alguno de sus miembros. También encontré otra definición que dice que es la combinación de las fuerzas de tracción, o sea, por un lado se estira y compresión, por otro lado, por acá el dedo está comprimiendo una pieza y está estirándose por el otro lado. Es una combinación de estos dos esfuerzos, muy común en las losas. Por ejemplo, en una losa común, cuando ponemos carga sobre la losa tiende a flexionarse hacia abajo. En un cantilever, cuando está apoyado en una pared o una losa empotrada o un volado, como comúnmente se le conoce, o cantilever, el peso de unas personas o el peso del muro o de la carga muerta que tenga acá tiende a flexionar esta viga o esta losa, y es ahí donde se convierte o donde viene a nuestra mente la palabra de momento flexionante. Para contrarrestar estos esfuerzos de flexión, pues es muy común escuchar momentos de inercia en las traves, en las losas, donde tendemos a hacer más altas o más gruesas las losas para contrarrestar estos esfuerzos. También vemos que en las losas vemos que se canastea o se flexiona o se dobla las varillas hacia abajo al centro para contrarrestar estos esfuerzos de flexión que se dan en las estructuras. Bien, y por último tenemos el esfuerzo de compresión. El esfuerzo de compresión es muy común en las columnas. Veamos la definición. Dice, este verbo se refiere a estrechar, es decir, hacer más chico, apretar, oprimir o reducir a menor volumen. Dice, la compresión puede ser un proceso físico o mecánico que consiste en someter a un cuerpo a la acción de dos fuerzas opuestas. Es decir, el esfuerzo que se produce o la fuerza que está siendo estáticamente el suelo y la fuerza que está
cargando, o el peso que está cargando la columna, tienden a comprimir esta columna. Es ahí donde viene el esfuerzo de compresión. Cuando una columna no está bien diseñada, se da a veces el aplastamiento, donde el elemento ya no da de sí y tiende a reventarse, y es donde se produce la palabra aplastamiento en estructuras. O a veces, en su caso, la columna tiende a salirse de su eje y se le conoce como el pandeo local, muy común en columnas metálicas también, o columnas de concreto. Bien, estos son todos los 5 esfuerzos que se dan. Ahora, ¿dónde podemos ver un ejemplo donde se manifiesten todos estos esfuerzos? Aquí les muestro uno, porque la tracción, que es la tensión, se da en los cables de un columpio, donde la persona se sienta. Mientras la persona no esté sentada, pues toda la estructura está relajada. La persona se sube y el cable inmediatamente presenta un esfuerzo de tracción. La viga o tubo que carga este columpio inmediatamente se flexiona. Puede ser poco por el tamaño del tubo o la cédula del tubo, pero presenta una flexión. Inmediatamente se produce un efecto de corte en la conexión de este tubo con estas columnas, y es ahí donde se quiere formar el cortante o cizalla o cortadura. Las columnas inmediatamente representan un peso que está mandando al suelo, manifestando el esfuerzo de compresión, teniendo este peso repartido entre las 4 columnas. Y por último, la tracción se da en este elemento que está evitando que estas patas se abran. Esta tracción es una pieza que está estirándose. Por último, si la persona o el niño se está girando en este columpio, seguramente todo este columpio va a experimentar una torsión leve, pero la va a experimentar. Bien, ¿cómo podemos pensar entonces en una estructura? ¿Qué esfuerzos pueden haber en una estructura? Pues prácticamente todos, ¿no? La flexión en las traves secundarias, primarias, en losas, el cortante en las conexiones, el cortante en las losas también, la compresión en las columnas, la tracción en algunos elementos como son arriostramientos o braizas, y la torsión en todo el edificio. Si el edificio tiene una forma irregular, seguramente este edificio va a tener problemas de torsión. Bien, entonces estas fuerzas que producen estos esfuerzos, llamadas fuerzas externas, ¿cuáles son? Como un repaso rapidito, quiero mencionarlas. Una fuerza externa es aquella que actúa directamente sobre la estructura, como una componente lateral o en su cimentación, tales como sismos, vientos, condiciones accidentales, o el mismo peso propio muerto y la carga viva de una estructura. Veamos de una manera un poco más gráfica qué estoy diciendo. Esto es una construcción típica y tengo enumerado cada una de las fuerzas externas que actúan. Podemos leerlas como fuerzas externas, como cargas externas o acciones externas. Prácticamente pareciera lo mismo, y en un punto se encuentran siendo lo mismo. Primero tenemos el peso propio de las estructuras. En estas que están incluidas, pues el peso de la columna, el peso de la trave, el peso de la losa, el peso del impermeabilizante, el peso del plafón, el peso de la loseta, el peso de instalaciones eléctricas, hidráulicas, el peso de los climas, el peso, ¿qué cosas se me puede olvidar? Equipos de cocina pesados que están ahí fijos, que no se van a mover. El punto número 2, el peso de empujes verticales de muros. Es decir, si yo tengo una construcción, un corte de material, este material está empujando a mi construcción y tiene que ser considerado como una fuerza que va a producir un esfuerzo en la construcción. El número 3, empuje de suelos. Sí, hay suelos que tienden a comportarse de una manera irregular y tenemos que considerar estos empujes de suelos, ya sea por un lado o por abajo. El punto número 4, la carga viva. La carga viva pues es variable, depende de qué vamos a construir. Si construimos un auditorio, construimos
un salón de fiestas, un centro de convenciones, un mercado, una tienda. Para todo esto existe tablas en el reglamento de construcción del DF, en las normas técnicas complementarias, que nos ayudan a saber cuánto peso le voy a poner a mi construcción, cuánto dentro de este peso está considerada las personas que están caminando y muebles de equipamiento de estos espacios. Del número 5, acciones ambientales como nieves en exceso. Sí, tenemos que considerar, depende en qué lugar estamos construyendo, viviendo. Hay lugares donde el peso del clima, el peso de la nieve en los techos llega a ser algo muy importante a considerar. Los reglamentos locales lo incluyen y hay que leer siempre los reglamentos para ver qué vamos a considerar como peso. 6. Carga por peso en albercas. La alberca, el comportamiento dinámico del agua es muy complicado analizarlo y por eso debe ser tomado en cuenta cuando tengamos que poner albercas sobre edificios, construcciones, cisternas, todo lo que tenga que ver con agua dentro de una construcción. Cambia grotescamente el comportamiento dinámico de una construcción. Bien, 7. Cargas instantáneas occidentales. Pues un viento, fuertes rachas de viento, son cargas accidentales. Sismos, depende de nuestra localidad donde estemos viviendo, el sismo debe ser muy importante tomarlo en cuenta. Y por último, pues tenemos cargas transitorias, ¿no? Las cargas transitorias son aquellas donde cuando una construcción voy a poner 50 cajas de losetas aquí mientras estoy construyendo, esta losa debe estar preparada para esa carga transitoria, aunque es temporal, como ese tránsito debe ser considerada. Si yo voy a poner una grúa mecánica sobre esta losa para construir el techo más alto, debo tener considerado que esta losa o esta trave debe aguantar esta grúa que va a cargar este techo. Es ahí donde las cargas transitorias son importantes. Tomando en cuenta todas estas 8 puntos, es cuando debemos de pensar en estos esfuerzos que mencionamos. Los esfuerzos que se dan en una construcción se dan por estas fuerzas que tenemos que tomar en cuenta. Si alguna de ellas es obviada, si alguna de ellas es olvidada o no tomada en cuenta, podemos tener graves problemas de servicio en nuestra construcción. Es todo por hoy. Les saludo con un abrazo fraterno a todos los colegas y alumnos que siguen este canal. Espero que yo sea de bendición y de aportación a su conocimiento y poder seguirles transmitiendo un poquito de lo que vamos aprendiendo. Les saludo, gracias.